Bien, la inquietud que muchos podrían tener es en qué momento surge la gnosis. Nos dice el maestro en su mismo libro El despertar del hombre, dice, el gnosticismo aparece en épocas de crisis y de perturbación social y espiritual, como una corriente ideológica importante para que el ser humano, perdón, alcance una transformación física, psíquica, social y espiritual. Eh, no hay duda de que estamos viviendo momentos muy difíciles. La humanidad ha entrado en un estado de degeneración, homosexualismo, hambruna, ambición, guerras, y la lista es enorme, ¿no? Entonces, casi siempre la gnosis aparece como una tabla salvadora. No quiere decir que la gnosis, nosotros como gnosis contemporánea, el maestro Samael a esa sabiduría tan antigua le ha llamado gnosis. En otras culturas se conoce como ñaña, creo que en la India. En el judaísmo creo que se le conoce como, se me escapa el nombre, en su momento lo voy a mencionar. Pero total que la gnosis siempre ha estado presente en todas las culturas, la gnosis siempre ha estado con el hombre, pero como corriente filosófica siempre viene y aparece en este tipo de situaciones cuando hay crisis, cuando ya la humanidad está por ser destruida, porque ya alcanzó cierta madurez en cierto modo para ser juzgada, y surge como un elemento salvador, ¿no? Para todos aquellos que quieran trabajar sobre sí mismo, lograr la unión con la divinidad, siempre ha estado ahí. Sí, como verán ustedes, Buda aparece cuando el hinduismo en cierto momento pues había decaído y se vio la necesidad pues de que surgiera un tipo de conocimiento de tipo superior. Lo mismo pasó con Jesús y por eso lo mataron, porque el judaísmo pues había decaído en aquel entonces y pues el hombre dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Entonces, ¿por qué? Porque la humanidad de ese momento y cierto grupo religioso, pues, o los que estaban en el poder de la religión en ese momento, los valores eternos, pues, aunque tenían la forma religiosa, los principios los habían perdido. Y viene un Jesús a traer la gnosis, es decir, el conocimiento que nos despierta, ¿no? Entonces, la gnosis hay en todas partes, lo hay en el budismo, porque es un conocimiento que nos ayuda a despertar la conciencia. Lo hubo en la cultura maya, me imagino que todavía pues habrán algunos mamas o tatas, no sé cómo les dicen, que enseñan conocimiento que le enseñan a despertar. Pero nosotros como corriente ideológica, ¿verdad? La gnosis surgió allá después de los esenios o con los esenios mismos, cuando con el cristianismo primitivo. Bien, o el esoterismo crístico, que también así se le conoce. Pero esos son aspectos meramente históricos que en otro momento los vamos a abordar. Bien, la gnosis como élite o como cristianismo primitivo. Nos dice el maestro que la gnosis se desarrolla en el seno del cristianismo. Ahí vienen sus orígenes. Ojo, como corriente filosófica se desarrolla en el seno del cristianismo, conociéndose como el cristianismo primitivo o como cristianismo esotérico, para luego disolverse, dice, en innumerables sectas, las cuales fueron convirtiéndose en sociedades secretas a medida que los esoterismos se fue haciendo más fuertes. Eso de hacerse esotérico o oculto, en el sentido de que pues muchos de ellos fueron perseguidos, asesinados, porque la iglesia de Roma se apoderó, ¿no? Tomó como bandera el cristianismo y a todos aquellos pues que practicaban el cristianismo gnóstico o el cristianismo esotérico, pues obviamente los miraban de menos, los atacaron, ¿no? Porque no iba acorde a los intereses de la iglesia en aquel momento. Pero bien, cuando hablamos de la gnosis como élite, no, porque es un grupo selecto de gente, eh, no por el hecho, me atrevo a decir, de que somos gente especial, o porque hay gente que es muy especial, sino por el hecho de que muy poca gente
le interesan estos estudios, primeramente porque este conocimiento atenta contra uno mismo, atenta contra el ego. Al mencionar gnosis, al ego no le gusta, a nuestro ego particular no le gusta la palabra gnosis, porque sabe que quien estudia y practica este conocimiento atenta contra la vida del ego. Entonces, la gnosis como una élite siempre ha estado de forma secreta, pero hay momentos de mayor actividad y en estos últimos años, desde 1950, el maestro Samael ha venido formando su movimiento gnóstico, lo cual se ha crecido mucho y pues ha dado sus frutos. Y obviamente que como ustedes verán, la gnosis hasta el momento no son centros donde va a haber mucha gente por el hecho mismo de que hay muy poca gente seria y que esté interesado verdaderamente en un despertar. A todos nos gustan que nos engañen, que nos digan mentiras, pero dentro de estos estudios no estamos para engañar a nadie, sino que develamos la verdad tal cual es, en su crudo realismo. Aquí este es un camino de mucho sacrificio y de mucho, dijéramos, padecimiento voluntario, de muchos trabajos conscientes que nos permitan verdaderamente llegar a una liberación total. Entonces, bien, eso era lo que queríamos dar algunas pautas. No queremos entrar mucho en cuestiones históricas porque realmente la historia no nos transforma. Está bien como dato, como curiosidad, pero lo que nos transforma es el trabajo interior. Y a esos son los elementos que vamos a hacer mucho más énfasis aquí en estos estudios. Muy bien, continuando, y quisiera hacer hincapié en esta lámina, ya que van a darse cuenta ustedes que hay muchos temas dentro de la gnosis que son muy bonitos, que son muy curiosos, que llaman mucho la atención, pero de nada pues nos serviría estudiar todos estos temas que son, como dijéramos, muy atractivos si perdemos el rumbo de lo siguiente. Miren lo que dice el maestro. Cuando el hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que no es uno, sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior. Vean qué interesante. Cuando el hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, es decir, lleva su atención hacia adentro, desde el ángulo de que no es uno, sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo sobre su naturaleza interior. Lo que esto quiere decir, ¿verdad?, es de que cuando uno desarrolla el sentido de la autoobservación de sí mismo, cuando uno puede concentrarse y darse cuenta qué está pensando, qué está sintiendo, cómo está actuando, cómo se mueve su energía sexual ante el sexo opuesto, la forma en que actuamos, lo hacemos de una forma muy animalesca, muy instintiva, ¿verdad? O si somos llevados mucho por la lascivia y por la lujuria. Entonces, cuando uno empieza a autoobservar y empieza a ver esa multiplicidad de pensamientos que están motivados por múltiples defectos psicológicos, entonces la persona, dice el maestro, ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior. Acuérdense que en la gnosis es educación interior, y mientras uno no desarrolle la autoobservación de sí mismo, no habrá gnosis. Habrá mucha información sobre los temas que se tratan en la gnosis, pero no habrá gnosis. Habrá gnosis como información, habrá gnosis como conocimiento exterior, pero no va a haber gnosis como estado, ni va a haber gnosis como conocimiento interior. Por lo tanto, lo primero que todo estudiante, y ya hablamos de estos temas a un inicio de las conferencias introductorias, porque no queremos hacerle perder al tiempo al estudiante, ¿ya?, en el sentido de que si vemos que hay madurez psicológica para estos estudios y empieza a desarrollar la autoobservación de sí, ¿verdad?, y a darse cuenta de que uno no es uno, sino que somos muchos, porque en determinado momento somos iracundos, en determinados momentos somos amorosos, en determinados momentos somos envidiosos,
Nosotros no somos los mismos con nuestra esposa, no somos los mismos con nuestros hijos, tenemos una conducta diferente con nuestro empleador, con nuestros amigos hacemos determinadas cosas y pensamos determinadas cosas. Nuestros estados de ánimo están que de un momento están en un estado, después están en otro, pero cada uno de esos estados de ánimo y pensamientos son motivados por esos resortes secretos que se llaman defectos psicológicos, defectos de carácter, que son los aspectos que los budistas tibetanos le llaman agregados psicológicos. Se les llama agregados psicológicos porque no somos eso. Son una suma de cosas que se han pegado, que hemos creado y que envuelven a nuestra esencia, a nuestra alma, ¿no? Por lo tanto, hay que, pues como quien dice, quitárselos de encima, porque no son parte de nuestra naturaleza intrínseca, de nuestra alma, de nuestra conciencia. Son cosas que se han venido acumulando y creando a través de los múltiples errores que hemos tenido a través de múltiples existencias. Por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Entonces, en esencia, lo que queremos es, pues, hacer un hincapié de que todo estudio gnóstico auténtico comienza con desarrollar el sentido de la autoobservación. Es un sentido que no tenemos, que lo tenemos pero está atrofiado. Así como tengo la vista, tengo el olfato, tengo el gusto, el oído y el tacto, ¿verdad? Necesito desarrollar el sexto sentido, no como intuición, sino como la capacidad de ver hacia adentro, ¿no? Entonces, de esa manera me va a permitir conocer todas las facetas psicológicas que tengo y media vez conozco qué es lo que se manifiesta en mí, puedo entonces a comenzar lo que anteriormente hablamos, me parece, los 3 factores para la revolución de la conciencia. Primero tengo que aprender a autoobservarme para practicar el primer factor, que es el factor morir. ¿Y qué es morir? Morir en mis defectos. Entonces, al morir en mis defectos, ¿verdad? Voy a nacer en virtudes. El segundo factor es el nacer, que tiene que ver un sabio uso de las energías creadoras. Más adelante se va a hablar sobre ese tema, por ejemplo, si la energía sexual es una energía que nos ayuda a la procreación, a la creación de nueva vida, ¿verdad? A través de la unión amorosa entre un hombre y una mujer, se crea una nueva criatura. Pues igual en el sentido espiritual, por la analogía, la unión entre un hombre y una mujer puede dar surgimiento a un nuevo ser. Entonces el sabio uso de las energías creadoras es parte del proceso del nacer. Y luego pues está el tercer factor, que es el factor sacrificio por la humanidad. Tenemos que entregar nuestra vida a servir a otros, a ayudar a otros, porque no se puede cambiar, ¿verdad? Si uno no hace también méritos para poder morir y para poder nacer. Por lo tanto, tenemos que ser colaboradores, ¿verdad?, en ayudar a las personas a que tengan este conocimiento, a hacer caridad, ¿verdad?, a ser útiles en bien de la humanidad doliente en los múltiples aspectos posibles. Pero quiero aclarar que el mejor regalo y el mejor sacrificio que uno puede hacer por la humanidad es morir en nuestros defectos, porque en la medida que morimos en nuestros defectos despertamos conciencia, y si despertamos conciencia, obviamente que vamos a ser más útiles a la humanidad, porque vamos a ser seres que podemos tener, vamos a tener mucha sabiduría y vamos a poder guiar a otros. Pero no puedo guiar a otros si yo primero no me he transformado en mí mismo. Muy bien, y me voy a saltar 2 diapositivas